Capítulo 1. El famoso Chino Anthrax. Quiero presentarte una historia de un hombre que te sorprenderá. Este hombre era astuto, despiadado, poderoso, fácil de subestimar. Y aunque quizás muchos pretendan conocer su historia, lo cierto es que el chino fue una figura controversial, pero importante en el bajo mundo de Lampa. Por eso ahora te contaré toda su verdad. La verdad es que no sé si hay un final satisfactorio o siquiera un desenlace en todo esto, pero lo cierto es que lo que te estoy a punto de contar explica muchas de las dudas que envuelven a José Rodrigo Arechiga Gamboa, a.k.a. el Chino Anthrax. Pues bueno, antes de conocer toda su historia, tenemos que plantearnos la pregunta principal. ¿Quién es el Chino Anthrax? Creo que para entender la historia de este personaje es importante conocerlo. Mucho se habla de José Rodrigo Arechiga Gamboa y su excéntrica vida publicada en diversas redes sociales, desde carros de lujo, ropa de marca, armas excéntricas, viajes, fiestas y sus famosas amistades o relaciones con diversas celebridades, tanto locales como internacionales. Pero ¿cómo llegó a conseguir todo esto? Durante mucho tiempo, y antes de que fuese extraditado, según escritos periodísticos, Rodrigo se crió en una colonia pobre llamada Las Margaritas, en Culiacán, Sinaloa. A su corta edad se hizo algo así como pandillero, y a la par comenzó buscando trabajos temporales en autolavados, puestos de comida. Incluso existe un rumor que el chino logró abrir una taquería y trabajó de ello por un tiempo. Pero el destino ya tenía preparado su camino, y este se encontraba al lado de los Zambada. Sin embargo, antes de continuar con la historia, tengo que decirles que lo que acaban de escuchar puede ser una mentira o no es la verdad absoluta. Y es que han pasado tantos años y con ello tantos sucesos que la historia de este personaje se ha ido distorsionando cada vez más. Existen tantas variantes de cómo Rodrigo se convierte en el apadrinado capo de los Zambada que es difícil no mencionar al menos las más creíbles y populares que suelen escucharse o se han escrito. Además de la primera variante de la historia del pandillero de las Margaritas, que logró conocer a los Zambada, también existe otra que narra periódicos como Río 12 o Z Tijuana, sobre un joven sinaloense que conoce a los hijos del Mayo Zambada a muy corta edad y comienza a trabajar con ellos a finales de los 90, cuando la pugna entre la familia sinaloense y el cártel de los Arellano Félix se situaba en Tijuana y Mexicali. Aunque esta variante ya tiene algunos años y en la actualidad ambos periódicos han escrito de maneras diferentes los inicios de la historia de este personaje, es importante mencionarlo porque nos da paso a una de las tantas incógnitas sobre este personaje. Además, también existe otra versión del mismo Vicente Zambada, a.k.a. Vicentillo, uno de los hijos del Mayo Zambada, en donde dice que Rodrigo comenzó a trabajar para ellos en un rango muy bajo después del inicio de la guerra contra el cártel de Arturo Beltrán Leiva. Este mismo cártel que habría tenido problemas con el Chapo y el Mayo Zambada por el mismo motivo. Pero si creíste que estas variantes eran todo, déjame decirte que no, porque aún existe otra variante contada por su propia madre y familiares. Esta es completamente diferente, pero destaca de las demás. Aparentemente cuenta con pruebas que fueron enseñadas en una corte de Estados Unidos y que al menos para Rodrigo y su familia tienen la validez correcta. Y es que según su abogado, la historia del Chino Anthrax no es como te la pinta. Creado en el nicho de una familia sinaloense, con valores y educación, José Rodrigo Arechiga Gamboa nacería con un sueño. El joven sinaloense apuntaba alto y quería ser piloto del ejército mexicano. Su madre cuenta en una carta que este era uno de los sueños más grandes de su hijo. A pesar de enlistarse y asistir a varias pruebas, Rodrigo no pudo aprobar el examen físico. Tenía psoriasis, una enfermedad de la piel que para los comandantes era inaceptable. Derrotado y con un futuro incierto, decidió probar suerte en la universidad. Centró toda su atención en la carrera de arquitectura, pero después de 3 años la abandonó. La vida ya no era lo mismo, y pese a que lo intentó, tenía nuevas responsabilidades que atender. Necesitaba mantener a su nueva esposa e hija, y por primera vez la solución parecía tenerla justo al lado. En la casa de al lado, sus amigos de la infancia, los chicos con los que creció en la capital, tenían una solución. El padre de sus queridos amigos era, Ismael el Mayo Zambada, uno de los líderes de la organización criminal más prolífica de México.
Sucumbido ante la presión económica, Rodrigo tomó la decisión de pedirle trabajo a uno de los jóvenes Zambada. Para algunos no era algo impensable, pues con Ismael Imperial y Vicente Niebla tenían años de conocerse. Fueron juntos a la escuela, jugaron juntos, participaron juntos en deportes, asistieron a eventos sociales, se convirtieron en mejores amigos. Pero el cartel estaba al lado y Chino pasaría por esa puerta. Capítulo 2. Los Anthrax. El comienzo. Según lo cuenta Vicente Zambada Niebla, desde su perspectiva, la llegada del Chino Anthrax no tuvo una gran relevancia. Parecía que su estadía sería efímera. Vicentillo Zambada cuenta: Arechiga Gamboa creció junto a mi hermanastro, Ismael Zambada Imperial, a quien también conozco como Mallito Gordo. Aproximadamente en el 2004, Chino, a los 24 años de edad, comenzó a trabajar para el cártel de Sinaloa, en un nivel muy bajo. Se limitaba a manejar para Gordo y llevar recados. Chino continuó en este rol hasta aproximadamente 2008. Comenzó a tener más responsabilidades después de que inició la guerra con los Beltrán, Zetas y los Carrillo. Y es justamente lo que les dije en el inicio del podcast. Chino comenzó a actuar como guardaespaldas de Gordo. Se le dieron armas y se le autorizó traer a más personas para ayudar a proteger al Gordo. Después de un tiempo de proteger a mi hermanastro, Chino comenzó a escoltarme a mí. Yo le di a Chino un jeep a prueba de balas para que pudiera hacer la vigilancia y autoricé al Chino a contratar cerca de 20 personas que trabajaran con él. La guerra era dura y los jefes de plaza de los Mallitos tenían que estar bien armados. Los Anthrax, creo que mencionar este grupo, Clica o Célula Armada, es de las cosas más complejas de esta historia. Había un tuit muy conocido adjudicado al Chino Anthrax, porque era una cuenta que llevaba un seudónimo haciendo alusión a su nombre y contaba con fotos suyas. Cito este mismo tuit y este tuit decía algo así: este virus no se puede detener, pendejos, porque los que lo portamos con orgullo y lo defendemos con la vida. Puro virus Anthrax. Teniendo sus primeras operaciones en el año 2008, este grupo estaba conformado en un principio por sicarios al mando de Arechiga que tenían como labor proteger el círculo más íntimo del señor Zambada. Si bien la nómina era pagada por Vicente Zambada, los Anthrax crecieron como un grupo liderado por el Chino y otros líderes Anthrax, siendo el fundador Rodrigo Arechiga Gamboa. No existe una respuesta fundamentada sobre el origen del nombre Anthrax o las calaveras representativas del grupo. Pero lo que se sabe, en base a rumores, es que este nombre fue adoptado poco tiempo después de que el grupo operara para los Hijos del Mayo, por la rapidez en las que efectuaban sus operaciones y se ganaban territorio de las plazas de diversas regiones de México, tal y como un virus lo hace, el virus Anthrax. El tema de las calaveras, por lo que se sabe, es más banal que otra cosa. Los Anthrax, además de ser un grupo armado, funcionaban más bien como una fraternidad, una clica, una hermandad. Al menos las cabecillas de ese grupo. Cada persona tenía su puesto, pero todos portaban el mismo escudo que los diferenciaba de los demás. En este caso, el famoso anillo de los Anthrax. El famoso y mítico anillo de los Anthrax, que tenía una forma de calavera con algo así como diamantes incrustados, y quiero pensar que era de plata. En su momento se hablaba de su origen y muchos aludían a la historia de un antihéroe proveniente de un cómic llamado The Punisher, una especie de sicario del bien que buscaba combatir el crimen utilizando las mismas prácticas ortodoxas del gremio. Aunque esta versión puede no ser tan descabellada, lo cierto es que no pasa de ser solo una versión. Otros apuntan que solo fue un simple gusto por las calaveras y la muerte, o por el peso que tiene esta figura desde un contexto bélico. Aún comenzaba esta agrupación y el poder y la atención social ya era dicha del Chino y su gente. No se tienen las fechas exactas, pero al poco tiempo de iniciar, Rodrigo comenzó a recibir nuevos Anthrax, quienes se convirtieron en caras visibles y personajes importantes del grupo. El grupo nunca fue grande, siempre buscaron mantener un margen con sus miembros para tener a gente de confianza, leal y preparada para cualquier situación. Se calcula que en su mejor momento, los miembros de la agrupación rondaban entre 50 o 60 miembros.
Entre ellos, algunas figuras eran más destacables, o al menos más recordadas al paso de los años. René Velázquez Valenzuela, el Sargento Fénix, Changuito Antrax, el Javi 23, Totoy Antrax, Melesio Beltrán o el Mele 09, Jesús Humberto Chuve Antrax, Francisco Pancho Arce, el Artista o 04, Rubén Jiménez, el de los dedos blancos o el Ingeniero, clave 3, Frankie Francisco Antrax, Adrián Antonio Núñez, el Roque Antrax, clave 29, Pedro Valenzuela, el Pedrón Antrax, Chiquillo Mafia o Chiquillo Mafias, el Traca Antrax, Redel Castro, a.k.a. el Pocho Antrax, Abuelo Antrax, Cheyo Antrax o el 2 y muchos más. La verdad es que esta lista es enorme. La lista puede ser larga y a pesar de que existen algunos huecos, creo que podría llegar a más de 40 con la información que es pública en la actualidad. El crecimiento de los Antrax es gracias a la época dorada del CDS y los padrinos con los que contaban. Pues el padrino más grande, si bien eran los hijos del Mayo, detrás de ellos la organización le pertenecía al Mayo. Ahora pasaremos a el auge Antrax. Y es que si queremos hablar de los Antrax es imposible no mencionar el contexto en el que ellos se formaron. Si bien el grupo fue inventado para contraatacar el conflicto que vivía el Chapo y el Mayo y proteger al círculo más íntimo del MZ, muchos de los integrantes del brazo armado gozaban de privilegios que no cualquier sicario podría contar. Tan solo el Chino Antrax tenía una relación muy cercana a Vicentillo y al Mayito Gordo, ambos hijos del Mayo, tanto que en corridos se hace alusión a los Zambada, como ellos veían casi como un hermano al Chino. Tenían acceso a personas poderosas, viviendo en un contexto crudo, bélico y en un submundo bastante arriesgado a la par. El CDS vivía una de las épocas más prolíficas. Era el cártel que era señalado por la DEA como el más grande de México. Y cada vez el nombre de Cártel de Sinaloa se hacía más pesado alrededor del mundo. La fama entre sus integrantes no tardó en llegar. Los Antrax comenzaron a aparecer en todos lados. Además de su contexto bélico, los corridos de encargo de la nueva célula tomaba importancia en todo México. Salían en periódicos haciendo buenas obras, se codeaban con gente importante. El foco era ocupado por la organización y los Antrax, con el Chino al mando, pasaron de ser sicarios del Mayo a figuras públicas con fanáticos y seguidores en las redes sociales. Sin embargo, el número 5 era la estrella que más resaltaba en el grupo. Sin saber, el Chino Antrax comenzó su carrera como narcocelebridad, lo que coloquialmente hoy podríamos llamar como narcoinfluencer de las redes sociales. Fue uno de los primeros influencers y uno de los últimos en su submundo. Me refiero a uno de los últimos de esa oleada, de esa camada. Por supuesto que hoy podría mencionarte a más de uno. Tenía amistades famosas e importantes, corridos a su nombre. Era de vez en cuando actor, amigo de cantantes, habilidoso deportista, mujeriego de corazón, fiestero de ocasión, amante de los carros y las marcas, viajero por experiencia. Conocía Dubái, Egipto, Las Vegas, Miami, Nueva York, Ibiza, Madrid, Roma, Grecia, París, Venecia, Japón, Tailandia, China, Punta Cana, Colombia, Brasil, Mónaco. Creo que sería más difícil decirte los lugares a los que no fue, pero todo lo que te acabo de mencionar era en sus tiempos libres, porque cuando estaba ocupado era el hombre que portaba el chaleco Antrax. Rodrigo estaba en todo. Quizá para muchos esto no tiene tanto sentido. Al final de cuentas, según Vicentillo, Chino fue siempre el guardaespaldas y jefe de uno de los brazos armados de los Zambada. Y es aquí donde se pone más interesante. ¿Quién es realmente el Chino? Capítulo 3. Teníamos que volver con el Chino y con la verdad detrás de todo esto. Ya habrá tiempo para desmenuzar la historia completa de los Antrax, que se los aseguro es una gran historia. Lo iremos desglosando punto por punto, personaje por personaje. Pero ahora tenemos que retomar esto. En todo esto quizás puedes encontrar un gran contraste entre lo que el Chino Antrax te mostraba en las redes sociales y lo que realmente ocurría. Detrás de esa vida de lujos, fiestas y viajes, Rodrigo estaba apuntando
apuntando a ser uno de los nuevos traficantes y socios de Ismael El Mayo Zambada. O al menos eso parecía. Vicentillo Zambada, testimonio. Chino me dijo que desde el 2007 también estaba trabajando con el transporte de drogas de Culiacán a la frontera y traía de regreso el dinero en los mismos trailers. El sistema del Chino consistía solo en llevar la droga a la frontera, donde la droga era pasada a Estados Unidos por otros. Él me informó que usaba 2 trailers refrigerantes para transportar la droga. Me confió que tenía una fuente dentro de una compañía avícola muy reconocida en México, llamada... no puedo decir el nombre por temas legales. Rodrigo logró corromper a una persona dentro de la compañía que le proporcionaba toda la documentación apropiada, necesaria para disfrazar las cargas de droga con la carga de pollos congelados, para moverla de Culiacán a la frontera. Me dijo específicamente que tenían los trailers que transportaba pollos congelados un sistema para esconder la marihuana. Chino aseguró que en cada tráiler podía transportar 2 toneladas de marihuana. Parecía que al joven sinaloense se le abrían nuevas oportunidades para mantener un nombre en el cartel. Solo bastaba un empujón para que esto estallara. Y ese empujón ocurrió. Vicentillo Zambada. Un día en el año 2009, Rodrigo fue mi primer guardaespaldas cuando fui a uno de los ranchos de los Cabreras Arabia. Durante esa visita llevé a Chino con mi padre para que le explicara este método de transporte de marihuana. Como contexto inicial, para esos tiempos, mientras seguía la guerra, el Mayo Zambada ocupaba uno de los ranchos de los Cabreras Arabia. En aquel tiempo, mi padre y el Chapo compraron una gran cosecha de marihuana que intentaron cruzar a Estados Unidos. Una parte por un nuevo punto de cruce que Gonzalo, a.k.a. Macho Prieto, arregló en Sonoita, ciudad fronteriza del estado de Sonora. Como era una cantidad muy grande de marihuana, mi padre necesitaba diversos medios de transporte para llevarla a la frontera. Chino le platicó a mi padre que trabajaba con la compañía de pollos Tatatal, que no puedo decir, y que él podía enviar 4 trailers que podían contener cada uno 2 toneladas de marihuana. Chino le explicó a mi padre que ya había hecho muchos viajes y que todos habían sido exitosos. Él también le dijo que la marihuana debía ser llevada a las oficinas de la compañía y así podía ser escondida dentro de las cajas refrigerantes. Pero como los trailers iban a transportar legalmente los pollos de la compañía, él no podía tener el itinerario de los trailers. Sin duda, era mucho riesgo y poco control de parte del jefe de la organización. Pero, según como lo cuenta Vicentillo, su padre, el Mayo, aceptó el trato del Chino y dejó que él se encargara de eso. Vicentillo Zambada. Después del encuentro entre el Chino y mi padre, tuve conocimiento que al menos 3 cargamentos de marihuana fueron enviados a la frontera usando el método del Chino. Específicamente, Chino transportó de este modo al menos 6 toneladas de marihuana que pertenecían a los Cabreras Arabia. Poco después, la marihuana fue transportada en aviones del rancho de los Cabreras Arabia y entregada a la gente del Chino. Estoy enterado por las pláticas con mi padre y Chino que toda la marihuana fue exitosamente entregada en la frontera. Como la entrega de 6 toneladas fue exitosa, mi padre quería arreglar un segundo envío de 6 toneladas. Yo fui detenido antes de que el envío fuera completado. Aunque el Chino comenzó su operación de transporte de droga, él continuaba el rol como guardaespaldas y pistolero del cartel. Recordemos que los Antrax ya no solamente eran guardaespaldas al cuidado de los hijos del Mayo, los Mayitos, sino que se habían vuelto como una célula importante, un brazo armado de la facción del Mayo Zambada. Antes de mi arresto en el 2009, Chino tenía líneas de comunicación directa con M1, Manuel Torres, y otros. Chino y su gente estaban disponibles para pelear contra los rivales del cartel cuando fuera necesario. Quisiera agregar a este comentario obvio, pero necesario. Rodrigo siempre dejó ver una lealtad aparentemente incondicional hacia los Zambada y por supuesto tanto las palabras de Vicente como los corridos y sus propias publicaciones lo demuestran. Los tiempos parecían ser perfectos y luego de las sensibles bajas del cartel y el final de una guerra, el Chino y los Antrax comenzaron una nueva etapa. Aprovecho este momento para invitarlos a tomar un poco de su bebida. Yo tengo que tomarla porque si no se me va a secar y voy a estar tosiendo en el directo. Así que si tú eres una persona que tiene alguna bebida a la mano, si compraste unas palomitas, es momento de darle una probada a esas palomitas, a ese snack que tienes por ahí y darle un sorbo a tu agua.
Eso es como un cooling break, como en los partidos de México, como en el Mundial de la FIFA. Aprovecha y ahora sí, con su respeto, voy a darle un sorbo. Ahora sí, disculpen, pero es necesario para seguir continuando con su pequeño podcast. Llegamos al capítulo 4. Fue demasiado lejos. Chino Anthrax aspiraba a conseguir una cadena perpetua o un mínimo obligatorio de 10 años en una cárcel estadounidense, además de una multa de $10 millones y el decomiso de todos sus bienes materiales. ¿Se dan cuenta de lo lejos que llegó todo esto? En un momento era uno de los colaboradores del Mayo Zambada. Comenzó siendo un pequeño chofer y luego terminó siendo una de las personas más buscadas y además con un papel importante en el tráfico de drogas para la facción de El Mayo Zambada. Luego, en el 2013, José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias Norberto Siqueiros García, como decía su pasaporte falso cuando fue arrestado en Ámsterdam, fue sentenciado a pagar $10 millones y 10 años en una cárcel estadounidense. O bueno, al menos eso se aspiraba cuando fue capturado. El desenlace de esta historia es tremenda. Y por eso vamos al siguiente punto, la estrella Anthrax. Creo que el verdadero dilema del chino Anthrax, es que realmente nunca dimensionó a dónde iba a llegar todo esto. O quizás sí, quizás era su ejemplo a seguir. El virus nunca muere. James Bond, The World Is Yours, Scarface, el Scarface renacido. Eran uno de los tantos apodos y alias que le decían en redes sociales o que él portaba como usuario. Tal y como en la película de Al Pacino, las cosas que realmente movían a Tony Montana eran el poder, el dinero y el respeto. Sin embargo, en este caso había otra cosa que movía al Scarface mexicano, y esta cosa era la fama. En esta época quizás notes una gran diferencia, pues cuando Rodrigo comienza a utilizar redes sociales, ya estaba realmente cimentado en la estructura del cartel, como un traficante, colaborador, más que un sicario o guardaespaldas. Si bien los corridos de encargo habían hecho resonar a los Anthrax de manera local, y en algunos estados de México, en donde gobernaba el CDS, la etapa de celebridad de internet de la clave 5 le expuso ante los ojos de millones de mexicanos que hoy en día siguen recordándolo. Con exactitud, nadie conoce dónde y cuándo fue que comenzó Rodrigo a subir contenido a sus perfiles sociales. Se tiene la sospecha de que primero tenía un Facebook personal en donde estaban sus amigos y conocidos, y luego comenzó a abrirse más redes sociales como Snapchat, Twitter e Instagram. Incluso algunas personas sostienen que Rodrigo llegó a tener un perfil en Metroflog, una red social hoy en día extinta. Todo esto por los años 2012 o 2013. Sin embargo, en la que comenzó a ganar popularidad fue en su cuenta de Instagram, la primera que se le conoce. Esa cuenta llevaba por nombre James Bond 57, un alias distinto para las redes sociales que seguiría utilizando hasta sus últimos días. Gracias a las excéntricas publicaciones de Rodrigo, la cuenta no tardó en volverse viral y que muchas personas le siguieran, creando una aún pequeña comunidad que seguía la vida del misterioso James Bond. Por medio de las fotos y escasos videos que él publicaba, las redes sociales hicieron lo suyo y en pocos meses esa cuenta llegó a tener más de 100,000 seguidores antes de que acabase el año 2013. Para ser más específicos, el 2 de diciembre del 2013. Rodrigo llegó a ser tan conocido por su controversial estilo de vida plasmado en corridos y notas periodísticas que en el momento en que se abrió la cuenta, la fama era consecuente. Quizás nunca llegó a saberlo, o tal vez sí. Pero para aquellos ayeres, Arechiga con sus corridos había dominado la corriente popular de los corridos alterados. Él y su organización habían llegado para inmortalizarse en la historia de la música mexicana, con corridos que hasta la fecha siguen escuchándose. Si bien sus seguidores no sabían quién era el chino, el joven sinaloense que tenía por nombre Rodrigo Arechiga Gamboa, sí habían escuchado hablar de ese tal chino Anthrax o el de la clave 5 en diversos corridos. Rodrigo, al igual que un influencer de moda, había amasado, además de una fortuna reflejada en números, una marca con nombre y logo y una comunidad arrecia
a quien era aún un personaje misterioso. Solo que todo lo que te estoy diciendo, él lo hizo en el 2013 y con apenas muy poco tiempo. Quizá el verdadero desarrollo de tantas teorías e incógnitas provengan de esta escalofriante e intrigante etapa como estrella de internet o narcoinfluencer. Un día, Arechiga podría estar subiendo una foto o video de su entrenamiento en un gimnasio, al otro vestido con un camuflaje militar, en un antro, pelea de box, en una ciudad europea con artistas o acompañado de celebridades de talla internacional, como lo es Paris Hilton. Verás, todo esto es más que interesante, porque en esta etapa es donde comienza a esparcirse aquella incógnita que ha perdurado hasta la fecha, y hoy podremos tratar de darle alguna explicación. A la par de que Rodrigo se convertía en una de las pocas celebridades de Instagram en México y su historia era contada e interpretada en corridos, artículos y por las calles y muy próximamente hasta en películas mexicanas, Rodrigo estaba pasando toneladas de un producto refinado desde México hacia los Estados Unidos. Esa dualidad es la que a veces sorprende a muchos y explica gran parte de las cosas. Además de que da pie a entender un fenómeno que hoy en día es vigente. Los influencers que tienen una doble vida. Además de la mítica cuenta James Bond 57, se sabe que Rodrigo también contaba con otra cuenta en la misma red social, llamada Miau57, creada en el mes de diciembre del año 2012. Este hombre aparentemente también contaba con una más, pero tenía su perfil privado y solo aceptaba a amigos o conocidos muy cercanos. Mismo caso sucede en su cuenta de Twitter, no tan conocida, pero sí importante por el tipo de mensaje que publicaba en chino. O bueno, al menos una cuenta que se le fue adjudicada a Rodrigo. Si bien creo que la que tiene más relevancia e importancia es su cuenta principal, hoy en día son contados los videos, imágenes y las formas que existen para poder visualizar este perfil. Sin embargo, su cuenta secundaria sigue siendo pública, o al menos lo era hace algunos años. Hoy en día, la cuenta del Chino Anthrax en Instagram ya no es pública. Ya no existe. Pero justamente es aquí donde vamos a empezar. Creo que esto es un poco obvio, pero lo mencionaré. Mucha gente especula hasta la fecha que sus fotos tienen cierta cronología, pero lo cierto es que no. El mismo Rodrigo respondía en sus comentarios que usualmente la mayoría de las fotos en sus viajes tenían de 8 a 10 años. Eso quiere decir que si la foto fue subida en el 2013, los viajes se realizaron por los años 2005, 2004 o 2003, perdón. Tal vez esto solamente era para despistar un poco, porque se sabe que tenía un pasaporte falso con el que viajaba, pero de que esto fue algo que dijo el chino, eso sí es verdad. Esto solo es un dato, no quiero decir que sea exacto, pero sí te da una idea de cómo es que llegaba a tener tanto contenido sin ser atrapado. Y lo cierto es que sí podía viajar sin levantar sospechas, gracias a lo que yo ya había mencionado, a tener un pasaporte con identidad falsa que poseía, pero no todos sus viajes siguen una cronología de tiempo. Los que sí regularmente siempre eran en ocasiones especiales. Por ejemplo, esta posada, las tocadas privadas, las fiestas como las de su cumpleaños o las peleas de box que destacaban las fotos con algunas personas nacionales e internacionalmente reconocidas. No estoy exagerando, inclusive artistas como Drake llegaron a conocer quién era el chino y quiénes eran los Anthrax. El chino asistía a fiestas privadas o reuniones VIP después de que las peleas de box se terminaran. Se tenía el conocimiento de que lo hacía frecuentemente. Prueba de ello existen este tipo de fotos de él con sus amigos boxeadores. O este video en el 2005 en la pelea de Diego Corrales versus el mexicano José Luis Castillo en Las Vegas, Nevada. El famoso chino Anthrax aparece durante toda la pelea. En cualquier minuto donde lo pares, podrás ver a Rodrigo. Sin duda, una casualidad bastante escalofriante. ¿Quién diría que el reconocido sicario del cártel de Sinaloa se presentaba en eventos tan importantes en los Estados Unidos? Mismo país que años después le estaría buscando una cadena perpetua como penitencia de graves delitos. Además de la incógnita del supuesto encuentro y foto
con Cristiano Ronaldo. Uno de los misterios más grandes de Rodrigo Arechiga Gamboa proviene de la presunta relación que tuvo con la reconocida celebridad neoyorquina. Y es aquí donde llegamos al siguiente punto, el punto de Paris Hilton. Yo sé que hay mucha gente que conoce esta historia, hay mucha gente que conoce este presunto amorío y por eso lo vamos a tratar de desglosar. Este tema sí que me resulta complicado, porque a pesar de que han pasado años y en internet la mayoría de las teorías son meramente especulativas, entiendo el porqué de estas mismas. La presunta relación entre el chino y Paris no tendría por qué ser improbable, porque ambos se podían mover en los mismos círculos, pero con la poca información que se tiene hasta la fecha es meramente imposible de comprobar si existió algo entre ellos. Según lo que algunos usuarios de internet opinan, la relación entre estos dos personajes pudo darse en el año 2011 en Las Vegas, la primera vez que se vieron y de dónde provienen estas fotos, las famosas fotos en donde el chino sale posando con Paris Hilton. Sin temor a equivocarme, la presencia de Paris Hilton en una conferencia de box del filipino Manny Pacquiao era meramente por una cuestión de marketing y nada más. Paris Hilton externaba en entrevistas y en redes sociales el apoyo hacia este boxeador y en esta conferencia apareció para posar al lado del boxeador y responder algunas preguntas en la rueda de prensa. Esta misma se llevó a cabo el 5 de mayo del 2006, 2 días antes de la mítica pelea. Lo que nadie se esperaba es que justo en esos días Rodrigo Arechiga Gamboa estaría en la rueda de prensa esperando una oportunidad para pedirle una foto a la famosa celebridad. Si bien Rodrigo no era famoso por aquellos ayeres, sí que contaba con amistades del gremio y el acercamiento era muy probable. Aunque si analizamos un poco por encima el video, sabremos que la relación de Paris hacia el chino es meramente efímera. O bueno, al menos en esos años. Misma reacción que tiene cualquier persona al ver que un sujeto desconocido le pone el brazo en sus hombros. Sin embargo, lo verdaderamente raro es que existe otra foto subida en su mismo perfil con Paris Hilton, aparentemente desde Mónaco. Esto es lo que quizás hizo levantar más sospechas para la mayoría de las personas. Piénsalo por un momento. Supongo que es raro encontrarte la misma celebridad 2 veces y que las dos sean en continentes completamente distintos. Siendo honestos, creo que este es una de las tantas incógnitas que siguen sin dejarnos una respuesta. Y no creo que lo hagan. Pese a que hay algunos edits rodando en internet sobre este supuesto amorío, las únicas fotos que se han revelado siguen siendo estas mismas 3 de hace muchos años. La foto que se retrataba del chino era de aquel hombre millonario, de lujos y excentricidades, con poder y amistades famosas. Un hombre que podía hacer lo que sea, con quien sea y donde sea. Sorpresivamente, y a pesar de que la gente comenzaba a conocer su lado más oscuro, esa imagen no se distorsionaba para aquellos fieles seguidores. Esta dualidad de Rodrigo es la que quizás ahora a muchas personas les impacta, porque si bien en la actualidad se sabe que personas famosas e importantes en México suelen tener contacto con el crimen organizado, era choqueante ver una foto en la Torre Eiffel y al otro día un cuerno de chivo deseándote feliz año. Quizá el chino no era para todos. Y bueno, gente, este fue un pedacito de su pequeño podcast. La verdad es que este proyecto que tengo, este documental, tiene más de 80 páginas. Yo creo que bien podría ser un libro, pero vamos a sacar el documental en formato de video largo, por si lo quieren ver. Esto es más que nada para ustedes, miembros del canal, por el apoyo incondicional que han mostrado a este proyecto y a este pequeño canal. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, espero que próximamente lo disfruten como yo lo estoy disfrutando. Esta fue, como les digo, la primera parte. Si bien les digo hace algunos segundos, yo tengo aquí 80 páginas de puro guión. Entonces, la verdad es que sería imposible. Este podcast duraría más de 5 o 6 horas. Nos faltan muchos temas por ver. Nos falta ver la rifa del Chino Anthrax, su Jeep rojo, sus autos más conocidos, su caída, su desenlace y mucho, mucho, mucho más. Esto tiene para muchos momentos más. Pero aún así quería darles esta pequeña actualización para que lo disfruten. Espero que sí lo hayan disfrutado y nuevamente me disculpo por todos mis errores, por mi dislexia, por los problemas que tuve al hacer este podcast. Espero lo comprendan y espero que el ruido
de fondo no sea tan malo. Aún así, gracias por ver este video. Se viene muy pronto el documental del Chino Anthrax. No se lo pierdan. Se vienen también otros varios documentales. Se viene un documental, un video del Mayo Zambada, se viene un video del Chapo Guzmán, se viene un video de un integrante de los Anthrax y, por supuesto, próximamente se viene el documental del Chino Anthrax. Voy a hacer grandes colaboraciones con el documental. Van a haber otros youtubers. Así que pilas, viejones. De corazón, gracias por siempre apoyar. Y nada, un saludote muy importante a Miguel, a.k.a. Wizard, y a Lira Boys, que también fueron los top donadores del canal y ayudaron a que este podcast se viera a la luz, porque me iba a esperar hasta que fuera el documental entero, pero bueno, también un podcast así les puede interesar a la gente y además los puede dejar un poco más picado, porque hay mucha historia que no hemos contado. Un saludote, yo soy Vladimir WF y nos vemos hasta la próxima. Recuerden, muy pendientes, activen la campanita porque este mes se vienen grandes videos y también se viene el documental del Chino Anthrax. Saludos viejones, adiós, bye.